He aquí un sencillo test de 8 preguntas para que puedas tener claro si lo que a ti te pasa es ansiedad o no. Porque una vez que lo sabes, estás listo para ponerle remedio y avanzar. Exacto. No podemos mejorar aquello que no reconocemos en nosotros. Bueno, pues entremos en materia, ¿no? Venga. Con respecto a las respuestas, solo tienes que responder sí o no. Y al finalizar el test te diremos cómo puntuar tus respuestas. Te recomendamos también que tengas a mano una hoja de papel y un lápiz para ir apuntando, pues eso, lo que respondes. Si quieres, también puedes pausar el vídeo y vea por el material. Ahora ya comenzamos con las preguntas. La primera. ¿Vives preocupado la mayor parte del tiempo? Y no con algo concreto, sino que más bien dirías que estás preocupado en general. Te despiertas y ahí está la preocupación y te acompaña durante casi todo el día. Es como si llevaras un gran peso en tu mochila y lo cargas cada día o casi cada día. ¿Sí o no? Pregunta número 2. ¿Vives con la sensación de que algo malo va a pasar? Y de nuevo, no es algo específico, sino que es más bien un miedo en general al futuro. Y en ocasiones puede que hasta lo tomes como una premonición, como algo que crees que de verdad va a ocurrir. ¿Sí o no? Tercera. ¿Te despiertas por las mañanas desmotivado y sin ilusión por la vida? En el pasado sí sentías esa alegría de vivir, pero de un tiempo a esta parte te notas desganado. ¿Sí o no? Cuarta. ¿En ocasiones sientes que te falta el aire o como si se te hubiese olvidado cómo respirar? ¿Sí o no? 5. ¿Tienes a menudo dolores musculares y o palpitaciones? En las palpitaciones el corazón te late demasiado fuerte y rápido. ¿Sí o no? Pregunta número 6. ¿Te notas más cansado y con menos energía de lo habitual? Como ese dicho tan típico de ya me levanto cansado. Cuando tenemos ansiedad, nuestro cuerpo consume muchos recursos y esto, a la larga, puede hacer que ya te levantes cansado, como si no hubieses descansado durante la noche. Y este cansancio a veces dura todo el día. ¿Sí o no? 7. ¿Tienes problemas para concentrarte? Antes, pues realizabas tus tareas sin mucho esfuerzo, pero ahora notas cómo te cuesta mantener la atención en lo que estás haciendo. ¿Sí o no? Y vamos con la última pregunta, la número 8. ¿Notas que evitas ciertas situaciones en tu día a día porque te incomodan o te dan miedo? Si tu ansiedad es acusada, tu tolerancia al estrés también va a ser mucho más baja e intentarás evitar cualquier cosa que te incomode. Esa conducta evitativa también hará que te aísles cada vez más y que cosas tan aparentemente sencillas como ir al banco o salir con los amigos te apetezcan menos y se te vayan haciendo cada vez más cuesta arriba. ¿Sí o no? Bien, ahora vamos con los resultados. Si has respondido que sí a 4 preguntas o más, es posible que tengas ansiedad. Pero no te preocupes, la ansiedad no es algo crónico. De hecho, muchas personas lo superan y salen reforzadas del proceso, más fuertes, más sabias y con mayor autoconocimiento. Así que, felicidades. El primer paso para poder sanar cualquier cosa es conocer lo que te ocurre. Y ahora que ya lo sabes, hablemos de cómo controlar la ansiedad. Eso es.